Pues dentro del reino de los animales vamos a hablar de los nidarios, tanto las medusas como las anémonas y los pólipos, y luego vamos a hablar de los primeros gusanos que vamos a ver, que son los platermintos. Bien, nidarios. Los nidarios es un grupo de animales que se caracterizan porque son todos acuáticos y la inmensa mayoría son de agua salada. Además presentan simetría radial. ¿Qué significa esto? Acordaros que existen infinitos planos que pasan por el centro del animal y que lo separan en dos partes iguales. Tanto las medusas como en este caso es una anémona, si nos imaginamos infinitos planos que van pasando por el centro del animal, lo dividen en dos partes iguales. Luego son animales carnívoros. Para eso tienen estos tentáculos, ¿vale? Que lo usan para atrapar a sus presas. ¿Y cómo atrapan a sus presas? Pues las envenenan. Las envenenan con unas células especiales que se llaman nidocitos. Estas células tienen forma de arpón. Entonces tienen una parte sensible, se llama el desencadenante o el desencadenador, el gatillo. Y si tocas esta parte, el hilo que está aquí enrollado se libera y hace que te inyecten el veneno, ¿vale? En este hilo va el veneno. Entonces tú tocas accidentalmente una medusa, la medusa en su nidocito libera el filamento y te inyecta el veneno. Así que es la forma que tienen de cazar, de envenenar a las piezas, atontarlas para poderlas introducir luego en su cuerpo y digerirlas. Y luego tienen solo una cavidad gastrovascular, ¿vale? Tienen solo un orificio que funciona tanto como boca como ano y tiene una cavidad interior donde hacen una pequeña digestión. Luego no tienen ni sistema respiratorio ni sistema excretor. El resto de intercambio de sustancias lo hacen a través del cuerpo del animal. Pero sí que necesitan un espacio, que aquí está, esta es la cavidad gastrovascular de una medusa y aquí está la del pólipo, la de la anémona, y ahí sí que necesitan esa estructura, pero para eliminar los desechos o para conseguir gases lo hacen a través de todo el cuerpo. Bien, ¿qué características tienen más los nidarios? Pues tienen reproducción o bien sexual con fecundación externa. Liberan los gametos, los óvulos y los espermatozoides, se encuentran en el mar y cuando se juntan forman un nuevo individuo. También tienen reproducción asexual. La reproducción asexual puede ser por gemación, un individuo más grande, una anémona grande, aquí vemos su cavidad gastrovascular, sus tentáculos, hace un pequeño individuo, cuando el pequeño individuo alcanza un tamaño que ya lo hace viable, hace que formen un nuevo individuo y esto sería por gemación. Y a veces no se separan y dan lugar a colonias. Se juntan todas y se van creciendo unas al lado de otras. Y algunos, muy especiales, tienen reproducción alternante. Tienen una fase asexual tipo pólipo, ¿vale? Aquí el pólipo va haciendo copias, va haciendo una colonia reproduciéndose, pero cuando las condiciones son buenas, se transforma en una medusa que busca la reproducción sexual. Esta medusa se reproduce sexualmente y cuando las condiciones son adversas, ve que ya no encuentra con quién reproducirse o que no tiene alimento suficiente, vuelve a formar se puede volver a poner como pólipo. Pero vamos, que son alternantes significa que alternan de una parte asexual en la forma de pólipo y una parte sexual en la forma de medusa. Así que un animal puede ser a la vez medusa y pólipo. Bueno, las medusas y los pólipos, como veis aquí en el dibujo, son la misma estructura pero dada la vuelta. Aquí tenéis el pólipo, tenemos la boca ano, que funciona el orificio digestivo. Todo esto sería la cavidad gastrovascular y los tentáculos. Si le dais la vuelta, tenemos la medusa. Aquí tenemos la cavidad gastrovascular, el boca ano, la estructura por donde entra y sale los alimentos y salen los restos que no va a aprovechar. Y si os fijáis, es lo que os decía, uno dado la vuelta respecto al otro. Pues como os decía, hay dos tipos. Las medusas son nadadoras, se mueven, a veces más voluntariamente, otras veces menos, pero flotan más o menos en el mar. Tienen esta forma de sombrilla tan característica y tienen un esqueleto hidrostático, es decir, que está formado por agua, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con hidro, agua. Y luego los pólipos son animales sésiles, que no se mueven nada más que al principio de su vida y una vez que encuentran su sitio, no se vuelven a mover. Entonces, si tienen un esqueleto interno formado por espículas, forman lo que hemos dicho las anémonas, que tienen en su interior unas estructuras duras que le dan la consistencia para formar su cuerpo. Y luego tenemos otros que forman exoesqueleto de carbonato cálcico que puede tomar colores y que forman colonias que se llaman los corales. Los corales, como sabéis, forman ecosistemas muy ricos, suelen ser en mares cálidos y someros, poco profundos, y muchos peces aprovechan para vivir cerca de la zona de corales porque da mucho alimento, da zonas de protección y es un buen sitio para encontrar parejas reproductoras y tener descendencia. Entonces tenemos medusas por un lado, que son las nadadoras con forma de sombrilla, y la forma de pólipos que tiene dos variantes. Las anémonas, si en su interior hay unas estructuras que les dan consistencia,
que se llaman espículas, o bien si forman exoesqueletos de carbonato cálcico, en ese caso son corales. Y bueno, los gusanos no son una clasificación biológica. El término gusano no se usa en biología, no es un término biológico. Pero como es un término que se usa mucho a nivel cultural, en el día a día pues los clasificamos así. Gusanos hay 3 tipos, vamos a estudiar 2 y sus características comunes, tanto de los platelmintos como de los anélidos, en este vídeo vamos a hablar solo de los platelmintos, son las siguientes. Aquí tenéis algunos dibujos de gusanos, este es un platelminto que se llama gusanos planos y este es un anélido que también lo llamamos gusanos cilíndricos. Lo que os decía, características en común, simetría bilateral. En este caso en la planaria se ve muy bien. Este platelminto, si siguiéramos esta línea, lo podemos partir en 2 partes iguales, igual que a la lombriz, si la partiéramos por este plano axial, tendríamos 2 partes iguales. Luego suelen vivir en ambientes húmedos o acuáticos y luego no tienen apéndices para el movimiento, ¿vale? Se mueven por rectación o por natación, pero no tienen patas ni ningún apéndice relacionado con el movimiento. Bueno, los platelmintos es el primer grupo de seres vivos donde se observa una cefalización, es decir, hay una parte en la que podemos reconocer la cabeza. Y hay 2 tipos, las que son parásitas para el ser humano, como las tenias y las fasciolas, y las que son de vida libre, que son las planarias, y que viven en zonas muy húmedas o acuáticas. Todavía tienen un único orificio que funciona tanto como boca como como ano, y pueden tener reproducción sexual o asexual. Esto es una planaria. Aquí tenemos una pequeña cefalización, se entiende que esto es la cabeza, ¿vale? Tiene solo una boca, aquí la boca que funciona tanto como orificio digestivo, que funciona tanto como boca como como ano, y la estructura interna. Y la capacidad de reproducción asexual, de regeneración de los platelmintos, la estamos estudiando porque estamos viendo que si se cortan de diferentes maneras puedes tener diferentes tipos de regeneración. Es decir, una planaria tú la cortas en varias partes y las partes suficientemente grandes van a dar lugar a un nuevo individuo. Incluso si le cortas la cabeza en 3 te va a salir una planaria tricefálica con 3 cabezas. Así que es muy importante la capacidad de regeneración de las planarias. Os he puesto unas fotos, estos son las tenias. Las tenias son los animales más feos de la naturaleza. Esto es al microscopio electrónico y esta es la estructura cefálica de la cabeza. Con estos ganchos se enganchan, nunca mejor dicho, a nuestro intestino y con estos orificios absorben nuestra comida. Por eso la tenia o la solitaria nos hace comer, pero no engordamos y además nos encontramos débiles porque el animal es el que se lleva todos nuestros nutrientes. La tenia se contagia a través de la carne, de las excreciones de los animales de ganado, ¿vale? El cerdo o la vaca pueden tener tenias, las tenias expulsan los huesos, los huevos en las heces y esas heces llegan a nosotros porque no está bien limpia la carne o por lo que sea y el animal se instala en nuestro intestino delgado, ¿vale? Y que ahí puede llegar a ser muy largo. Y luego las planarias son mucho más bonitas, como veis se reconoce fácilmente la cefalización, se ve muy bien la simetría bilateral y pueden tener colores muy llamativos. ¿Por qué? Porque estos colores avisan a los depredadores de que son venenosas y así evitan que se las coman. Y hasta aquí este vídeo, como siempre lo trabajaremos en clase, un saludo.